En el corazón financiero de la ciudad, donde los rascacielos de cristal intentan tocar el cielo y la ambición se mide en cifras de 6 ceros, existía una anomalía arquitectónica y humana: el Banco Meridional. Mientras las otras entidades modernizaban sus fachadas con acero y luces LED, el Meridional conservaba sus puertas de roble macizo, sus suelos de mármol veteado y a su empleado más antiguo, don Heliodoro. A sus 82 años, Heliodoro era tan parte del edificio como las columnas dóricas de la entrada. Vestía un uniforme de mantenimiento gris, siempre impecable pero desgastado por décadas de lavados, y se movía con una lentitud que engañaba a la vista, pues sus manos artríticas dejaban los bronces y los cristales brillando con una perfección que ninguna máquina moderna podía replicar. Para los nuevos ejecutivos, jóvenes lobos de Wall Street con trajes ajustados, Heliodoro era invisible, una sombra que recogía las papeleras. No sabían que aquel anciano, que llegaba antes del amanecer y se iba después del anochecer, conocía los secretos de la bóveda mejor que el director general y que su silencio valía más que todo el oro custodiado en el sótano. La rutina de Heliodoro era un ritual sagrado que había mantenido inalterable durante 60 años. Llegaba a las 5 de la mañana, saludaba al guardia de seguridad nocturno por su nombre de pila, y comenzaba su danza silenciosa con la mopa y el trapo. Conocía cada crujido del edificio, cada baldosa suelta y, lo más importante, conocía a las personas. Sabía qué cajera estaba embarazada antes de que ella lo anunciara. Sabía qué gerente estaba malversando fondos solo por la forma nerviosa en que tiraba los documentos a la trituradora, y sabía qué clientes eran de fiar mirando sus zapatos. Heliodoro no era solo el conserje, era el guardián moral de la institución. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando. El antiguo director, un hombre de honor que respetaba a Heliodoro como a un hermano, se había jubilado, dejando su puesto vacante para una nueva generación de banqueros que valoraban la estética y la rapidez por encima de la lealtad y la historia. Y esa mañana de lunes, el cambio llegó con nombre y apellido: Valeriano Cifuentes. Valeriano Cifuentes entró en el Banco Meridional como un huracán de arrogancia y colonia cara. Tenía 35 años, un máster en una universidad extranjera de nombre impronunciable y la firme convicción de que el mundo había empezado a girar el día que él nació. Su misión era clara: modernizar y optimizar. Para Valeriano, el banco olía a viejo, a naftalina y a fracaso. Odiaba las cortinas de terciopelo, odiaba el trato personalizado que ralentizaba las colas y, sobre todo, odiaba ver a un anciano encorvado limpiando el pasillo principal justo cuando él entraba con sus inversores. Se detuvo en seco frente a Heliodoro, que estaba puliendo con esmero el pomo de la puerta de la gerencia. Valeriano miró al anciano con un desdén que no se molestó en ocultar, escaneando su uniforme gris y sus manos manchadas de producto de limpieza. Para el nuevo gerente, Heliodoro no era una persona. Era una mancha en su visión perfecta de un banco futurista, un residuo del pasado que debía ser eliminado para mejorar la imagen corporativa. «Oiga, usted», ladró Valeriano, chasqueando los dedos como si llamara a un perro callejero. Heliodoro se enderezó lentamente, sintiendo el crujido familiar en sus vértebras lumbares, y miró al joven con unos ojos acuosos pero llenos de una dignidad tranquila. «Buenos días, señor director. Bienvenido al Meridional. Soy Heliodoro». «A su servicio», respondió con voz suave. Quitándose la gorra en señal de respeto, Valeriano ni siquiera le devolvió el saludo. Arrugó la nariz y señaló el cubo de agua con el pie, casi volcándolo. «¿Heliodoro? ¿Qué clase de nombre es ese? Mire, abuelo, no sé cuánto tiempo lleva aquí escondido, pero esto se acabó.
Tengo una reunión con inversores japoneses en 10 minutos y no quiero que lo primero que vean sea a una momia fregando el suelo. Desaparezca de mi vista. Vaya a limpiar los baños del sótano o, mejor aún, váyase a su casa. Da usted una imagen lamentable de decadencia que no encaja con mi gestión». Las palabras de Valeriano resonaron en el vestíbulo vacío con la violencia de un disparo. Varios cajeros que estaban preparando sus puestos se quedaron paralizados, mirando con horror la escena. Todos adoraban a Heliodoro. Él era quien les traía caramelos de menta, quien les escuchaba cuando tenían problemas en casa. Heliodoro mantuvo la calma, aunque por dentro sintió una punzada de tristeza, no por él, sino por el banco. «Señor Cifuentes», dijo Heliodoro con paciencia infinita, «llevo en este banco desde antes de que se pusiera la primera piedra. Conozco el funcionamiento de las calderas, el sistema de seguridad antiguo y a los clientes fundadores. Mi trabajo no es solo limpiar, es mantener esto en pie». Valeriano soltó una carcajada cruel. «¿Mantenerlo en pie? Usted apenas puede mantenerse en pie a sí mismo. No me venga con sentimentalismos baratos. Está despedido. Pase por recursos humanos, coja su finiquito y no vuelva a poner un pie aquí. Quiero gente joven, dinámica, gente que huela a éxito, no a lejía barata. Amigos, detengámonos un segundo aquí. ¿Sienten la sangre hervir tanto como yo? Esa arrogancia de Valeriano, ese desprecio por la experiencia y por la dignidad de un trabajador honesto, es algo que lamentablemente vemos demasiado a menudo hoy en día. Creen que por tener un título y un traje caro pueden pisotear a quienes construyeron los cimientos sobre los que ellos caminan. Pero Valeriano acaba de cometer el error más grande de su vida y no tiene ni idea de la tormenta que se le viene encima. Si tú también crees que el respeto a nuestros mayores es innegociable y quieres ver cómo el karma pone a este gerente en su lugar, dale un fuerte me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete a Relatos de Don Sebastián para no perderte el desenlace, porque Heliodoro tiene un as bajo la manga que nadie espera. Heliodoro asintió lentamente, sin mostrar ira ni sorpresa. Había visto pasar a muchos hombres como Valeriano a lo largo de las décadas, cometas brillantes que ardían rápido y se estrellaban por su propia vanidad. «Como usted ordene, señor director», dijo Heliodoro. Antes de darse la vuelta, hizo un último intento de bondad, una advertencia velada. «Solo una cosa, señor. Hoy es el día 15. La señora Griselda Montemayor vendrá a las 10 en punto a revisar su caja de seguridad número 1. Le sugiero que tenga el café de achicoria preparado, como a ella le gusta, y que no le mencione nada sobre inversiones de riesgo. Ella es particular». Valeriano lo cortó con un gesto de mano despectivo. «Basta, lárguese. No necesito consejos de un limpiador sobre cómo tratar a mis clientes. VIP. Yo estudié finanzas en Londres. Sé manejar a una vieja rica. Fuera». Heliodoro suspiró, recogió su cubo y su mopa, y caminó hacia la salida de servicio con la cabeza alta. La salida de Heliodoro fue silenciosa, pero devastadora para la moral del equipo. Marta, la cajera principal, se secaba las lágrimas discretamente mientras contaba los billetes. El guardia de seguridad, un hombre robusto llamado Paco, apretaba los puños con impotencia al ver a su amigo entregar la tarjeta de acceso. «No es justo, Helio. Esto no se va a quedar así. Haremos una huelga, firmaremos una carta», le susurró Paco. Heliodoro le puso una mano en el hombro y sonrió con esa mirada pícara que pocos entendían. «Tranquilo, Paco, no hagas nada que ponga en riesgo tu empleo. El banco necesita gente buena dentro. Yo estaré bien, tengo algunos ahorros. Además, creo que voy a disfrutar viendo el espectáculo desde la barrera. Cuida de las plantas del vestíbulo, que Valeriano seguro que las deja secar». Y con esa enigmática despedida, Heliodoro salió a la calle, mezclándose con la multitud.
un anciano más con un abrigo gris, invisible para el mundo. El día transcurrió con una falsa normalidad. Valeriano se paseaba por el banco como un pavo real, reordenando muebles, gritando a los empleados y presumiendo de su mano dura necesaria para limpiar la empresa. Sin embargo, al día siguiente, el martes, las grietas empezaron a aparecer. Primero fueron cosas pequeñas. La calefacción central, que Eliodoro ajustaba manualmente cada mañana con un truco que solo él conocía en la vieja caldera, dejó de funcionar. El banco se convirtió en una nevera. Los clientes se quejaban del frío, y Valeriano, furioso, llamó a un servicio técnico externo que le cobró 1.000 euros solo por la visita y no supo arreglarlo. Luego, el sistema de trituración de papel se atascó, creando una montaña de basura confidencial en la oficina de Valeriano. El caos logístico empezaba a minar la imagen moderna que él quería proyectar. Pero el verdadero desastre, el golpe financiero que haría temblar los cimientos del Meridional, llegó a las 10 en punto, tal y como Eliodoro había predicho. Un Rolls Royce antiguo, de color crema y chocolate, se detuvo frente a la puerta del banco. De él descendió doña Griselda Montemayor, la matriarca de la familia más rica de la región, una mujer de 90 años que controlaba la industria naviera y que poseía el 40% de los depósitos totales del banco. Entró apoyada en su bastón de marfil, seguida por 2 asistentes. Valeriano, avisado por la recepción, corrió a recibirla con su mejor sonrisa falsa y la mano extendida. Doña Griselda, qué honor. Soy Valeriano Cifuentes, el nuevo director. Pase a mi despacho. Tengo unas propuestas de fondos de inversión que le encantarán. La anciana lo miró por encima de sus gafas oscuras, ignorando su mano extendida, y escaneó el vestíbulo con impaciencia. ¿Quién es usted, jovencito? No me interesa hablar con niños. ¿Dónde está Eliodoro? Él es quien me acompaña a la bóveda. Siempre me da mi caramelo de menta y me pregunta por mis nietos. Tráigame a Eliodoro ahora mismo. Valeriano Cifuentes sintió una gota de sudor frío bajando por su espalda perfectamente recta. La mirada de doña Griselda, amplificada por sus gafas oscuras de carey, era más intimidante que cualquier auditoría financiera por la que hubiera pasado. Intentó recomponer su sonrisa corporativa, esa que había ensayado frente al espejo para situaciones de crisis, pero sus músculos faciales apenas respondían. Doña Griselda, por favor, entienda la situación, comenzó Valeriano con un tono condescendiente que solía funcionar con otros clientes mayores. Eliodoro. Bueno, Eliodoro ya no trabaja con nosotros. Hemos decidido reestructurar el personal de mantenimiento para ofrecer un servicio más eficiente y moderno. Pero le aseguro que yo, personalmente, la acompañaré a la bóveda. Soy el director. Tengo las llaves maestras y acceso total. No necesita a un simple conserje para revisar sus joyas. Fue un error de cálculo monumental. Al llamar a Eliodoro simple conserje, Valeriano acababa de insultar la única cosa que Griselda valoraba más que el dinero, la lealtad. La anciana golpeó el suelo de mármol con su bastón de marfil, produciendo un sonido seco que resonó como un disparo en el vestíbulo silencioso. ¿Eficiente? ¿Moderno? Repitió ella con veneno en la voz. Escúcheme bien, Petimetre. Yo no vengo a este banco porque tengan las mejores tasas de interés. Las tasas son mediocres. Vengo aquí porque Eliodoro conoce el nombre de mis nietos. Vengo porque hace 20 años, cuando me dio un bajón de azúcar en este mismo vestíbulo y nadie se atrevió a tocarme, ese hombre se quitó su chaqueta para hacerme una almohada y me dio su propio almuerzo para que me recuperara. Usted ve un uniforme sucio. Yo veo a un caballero. Griselda dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Valeriano. Así que no me mienta. ¿Lo ha despedido? ¿Ha echado a la calle a un hombre de 80 años que ha dado su vida por estas paredes? Valeriano, acorralado,
Solo pudo asentir levemente, murmurando algo sobre imagen corporativa. La reacción de doña Griselda fue volcánica. Se giró hacia sus asistentes, 2 hombres trajeados que cargaban maletines de piel. «Preparen los documentos de cancelación», ordenó con voz firme. «Quiero retirar todos mis fondos, mis cuentas corrientes, los plazos fijos, las inversiones en bolsa y el contenido íntegro de la caja de seguridad número 1. Todo. Y lo quiero ahora mismo, en un cheque de gerencia certificado». Valeriano sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estaban hablando de más de 10 millones de euros. Una retirada de capital de esa magnitud no solo arruinaría el balance trimestral, haría saltar las alarmas en la sede central y pondría su carrera en la guillotina. «Doña Griselda, espere, no puede hablar en serio. Por un limpiador, esto es irracional. Tendrá penalizaciones por cancelación anticipada, perderá los intereses acumulados», balbuceó Valeriano, persiguiéndola mientras ella caminaba hacia la ventanilla de Marta. «No me importa perder los intereses. Prefiero perder dinero a perder mis principios», sentenció la anciana sin detenerse. Marta, la cajera, miró a su jefe con una mezcla de pánico y satisfacción oculta. Sabía que procesar esa operación llevaría horas y requeriría autorizaciones de nivel superior, pero comenzó a teclear con una diligencia sospechosa. Mientras tanto, el caos se extendía. Otros clientes que esperaban en la cola y habían escuchado la conversación, porque Griselda no había bajado la voz en ningún momento, comenzaron a murmurar. «Oye, ¿han despedido a Heliodoro, al señor amable de los caramelos?», preguntó un comerciante local. «Si tratan así a sus empleados de toda la vida, ¿qué harán con nuestro dinero?», comentó una señora. «La desconfianza es un virus contagioso en el mundo bancario, y Valeriano acababa de convertirse en el paciente cero de una epidemia de pánico. Amigos, esto es lo que sucede cuando se subestima el valor humano». Valeriano pensó que Heliodoro era prescindible, una pieza vieja de mobiliario, sin entender que él era el pegamento emocional que unía a los clientes con el banco. «Doña Griselda nos está dando una lección magistral. El dinero va y viene, pero la lealtad es un activo que no se puede comprar. ¿Cuántos de ustedes harían lo mismo que ella? ¿Retirarían su dinero de un lugar que trata mal a sus trabajadores más humildes? Si están aplaudiendo la actitud de esta gran dama, denle un me gusta al vídeo ahora mismo. Y suscríbanse a Relatos de Don Sebastián, porque el día de Valeriano está a punto de empeorar drásticamente por culpa de una puerta que se niega a abrirse. Desesperado por detener la sangría, Valeriano intentó una maniobra de distracción. «Doña Griselda, antes de que tome una decisión precipitada, permítame mostrarle que sus joyas están seguras. Vamos a la bóveda ahora mismo. Verá que nuestra seguridad es impecable», dijo, intentando ganar tiempo. La anciana accedió a regañadientes solo porque quería recuperar sus diamantes. Valeriano la guió hacia el sótano, seguido por el guardia Paco. Al llegar frente a la inmensa puerta circular de acero de la cámara acorazada, Valeriano introdujo su código digital y giró la rueda de combinación. Las luces verdes se encendieron, indicando que el código era correcto. Pero cuando intentó tirar de la palanca hidráulica para abrir la puerta de 3 toneladas, ésta no se movió. Estaba atascada. Valeriano tiró con más fuerza, sudando dentro de su traje de diseño, pero el acero permaneció inmóvil, burlándose de él. «¿Qué sucede? ¿Ha olvidado cómo abrir su propio banco?», preguntó Griselda con sarcasmo, mirando su reloj de oro. «No, es solo un poco de rigidez por el frío. El sistema es antiguo», se excusó Valeriano, rojo de vergüenza y esfuerzo. Lo que Valeriano no sabía, y que Heliodoro nunca le había contado porque no le dio tiempo, era que la puerta de la bóveda tenía un truco. Debido a un asentamiento en los cimientos del edificio hacía años,
La puerta se había desalineado milimétricamente. Para abrirla, había que aplicar presión hacia arriba en la palanca mientras se daba una patada suave en la base izquierda del marco. Era una danza que Heliodoro realizaba cada mañana antes de que llegara nadie, dejando la puerta lista para el día. Sin Heliodoro, la bóveda era una tumba sellada. Valeriano llamó a mantenimiento, pero nadie sabía el truco. El Banco Modernos estaba paralizado por un problema mecánico del siglo pasado. El ridículo era absoluto. Doña Griselda pidió una silla porque sus piernas no aguantaban más la espera, y Paco tuvo que traerle una, mientras Valeriano gritaba por teléfono a una empresa de cerrajería de alta seguridad que le decía que tardarían 4 horas en llegar. «Esto es inaceptable», dijo Griselda. «Tengo mis medicinas dentro de esa caja fuerte, junto con las joyas. Si no abre esa puerta en 10 minutos, llamaré a la policía y denunciaré que el banco se ha apropiado indebidamente de mis bienes». Valeriano, al borde del colapso nervioso, miró a Paco, el guardia. «Haz algo, rómpela, usa dinamita si hace falta», gritó histérico. Paco se encogió de hombros con calma. «Jefe, es acero reforzado. Solo hay una persona que sabe cómo abrir esto cuando se pone tonta. Y usted lo echó esta mañana». La mención de Heliodoro fue como sal en la herida. Pero Valeriano se dio cuenta de que no tenía otra opción. Tenía que tragarse su orgullo, y era un trago amargo. «Llama a Heliodoro», le ordenó a Paco entre dientes. «¿Tiene su número?» Paco asintió lentamente, sacando su propio teléfono móvil barato. «Sí, claro, somos amigos». Marcó el número y puso el altavoz a petición de Valeriano. El tono de llamada sonó 3 veces, agonizantes, hasta que la voz calmada y rasposa del anciano respondió. «Diga, Paco». Valeriano le arrebató el teléfono al guardia. «Heliodoro, soy Cifuentes. Escuche, tenemos un pequeño problema técnico con la bóveda. Necesito que venga ahora mismo. Le pagaré el día completo, aunque solo trabaje 1 hora. Venga rápido». Valeriano esperaba gratitud, esperaba que el viejo corriera a servirle. Al otro lado de la línea hubo un silencio, seguido por el sonido de alguien sorbiendo tranquilamente una sopa. «Buenos días, señor Cifuentes», dijo Heliodoro con una tranquilidad pasmosa. «Me temo que no va a ser posible. Estoy ocupado almorzando con mi esposa. Además, como usted bien dijo, doy mala imagen y soy una momia. No querría asustar a sus inversores japoneses». Valeriano sintió la ira subirle por el cuello. «Déjese de juegos. Tengo a doña Griselda aquí esperando. La puerta no abre». Heliodoro soltó una pequeña risita. «Ah, la puerta. Sí, es caprichosa. Tiene su carácter, como las personas viejas. Mire, señor director, yo ya no trabajo ahí, pero si tiene problemas, quizás debería llamar al dueño del edificio. Él suele saber qué hacer en estos casos». Valeriano frunció el ceño. «¿Al dueño? ¿Al señor Archibaldo? ¿Para qué voy a molestarlo a él?» «Oh, no se preocupe», respondió Heliodoro. «Creo que él lo va a llamar a usted en 3, 2, 1. Y en ese preciso instante, el teléfono fijo de la oficina de Valeriano, que se escuchaba desde el sótano, comenzó a sonar con la luz roja de llamada prioritaria de presidencia. El sonido del teléfono rojo en la oficina de cristal del director resonaba en todo el banco como una alarma de bombardeo aéreo. Ese teléfono no era para llamadas comerciales. Era una línea directa y encriptada con la presidencia del grupo financiero en la capital. Valeriano subió las escaleras del sótano de 2 en 2, tropezando con sus propios pies, con el corazón latiéndole en la garganta. Al descolgar, ni siquiera tuvo tiempo de decir «hola». Una voz grave, potente y conocida, la voz de don Archibaldo, el CEO del grupo, le ladró al oído. «¿Se puede saber qué demonios está pasando en mi sucursal Insignia Cifuentes? Me informan que doña Griselda Montemayor está sentada en una silla plegable en el sótano amenazando con llamar a la prensa, y que la bóveda principal está sellada como una tumba egipcia».
Explíquese ahora mismo. Valeriano se quedó helado. ¿Cómo lo sabía? Griselda no había hecho ninguna llamada aún, y Eliodoro acababa de colgar. La velocidad de la información era aterradora. Señor presidente, es una situación temporal, tartamudeó Valeriano, aflojándose la corbata que sentía como una soga. Tenemos un fallo mecánico en el sistema hidráulico de la puerta. Los técnicos están en camino. En cuanto a la señora Montemayor, es un malentendido sobre el personal de limpieza, una rabieta de una persona mayor, ya sabe cómo son. Fue la peor excusa posible. Don Archibaldo lo interrumpió con un grito que obligó a Valeriano a apartar el auricular de su oreja. No se atreva a insultar a nuestros clientes. Y no me mienta, sé que despidió a Eliodoro esta mañana. Me lo acaba de notificar el accionista mayoritario. ¿Es usted imbécil, Cifuentes? Le di las llaves de un Ferrari y lo ha estrellado en la primera curva. Ese personal de limpieza es la única razón por la que esa sucursal sigue en pie. Si Griselda retira sus fondos, usted no solo estará despedido, me aseguraré de que no vuelva a trabajar ni contando monedas en un kiosco. La mención del accionista mayoritario dejó a Valeriano confundido. Siempre se rumoreaba que el banco pertenecía a un inversor anónimo, un dueño silencioso, que nunca aparecía en las juntas y cuyo nombre estaba oculto tras sociedades fantasma. Pero, ¿qué tenía que ver ese magnate invisible con el despido de un simple conserje? No había tiempo para resolver acertijos. La orden de Archibaldo fue tajante. Tiene 30 minutos para abrir esa puerta y contentar a la señora Montemayor. Si ella sale de ese edificio con su dinero, usted sale con sus cosas en una caja de cartón. Y le advierto, arregle lo que rompió con Eliodoro. Pídale perdón de rodillas si es necesario. Él es el único que puede salvarle el pellejo ahora. La línea se cortó con un clic seco. Valeriano se quedó mirando el teléfono, pálido y sudoroso, comprendiendo que su arrogancia lo había metido en un pozo del que no sabía salir solo. Valeriano bajó de nuevo al sótano, derrotado. Doña Griselda seguía allí, abanicándose con un documento bancario, mirándolo con desprecio. Paco, el guardia, le sostenía el teléfono móvil donde la llamada con Eliodoro aún no se había cortado del todo, o al menos eso esperaba Valeriano. Agarró el móvil de Paco con manos temblorosas. «¿Eliodoro sigue ahí?», preguntó con una voz que había perdido toda su autoridad impostada. Se escuchó un suspiro al otro lado. «Sigo aquí, señor Cifuentes. Estaba esperando a ver si el dueño le aclaraba las prioridades». Valeriano tragó saliva, tragándose su orgullo junto con ella. «Sí, me ha quedado claro. Por favor, Eliodoro, vuelva. Se lo suplico. La puerta no abre. Doña Griselda está furiosa. Le pagaré el doble. Le devolveré su empleo con un aumento. Olvide lo que dije esta mañana. Fue un error de juicio». Ahí está, el momento que todos esperábamos, el lobo de Wall Street suplicándole al abuelo de la fregona. Es increíblemente satisfactorio ver cómo la vida pone a cada uno en su lugar, ¿verdad? Valeriano pensó que el poder residía en el cargo, pero el verdadero poder reside en el conocimiento y en el respeto. Ahora está desesperado, ofreciendo dinero como si eso pudiera comprar la dignidad que él mismo pisoteó. Pero, amigos, Eliodoro no es un hombre que se mueva solo por dinero. Él tiene principios. ¿Qué creen que pedirá a cambio de volver? ¿Dinero? ¿Disculpas públicas? Déjenme su teoría en los comentarios. Y si están disfrutando de este karma instantáneo, revienten ese botón de like y suscríbanse a Relatos de Don Sebastián. La llegada de Eliodoro va a ser épica. Eliodoro guardó silencio unos segundos, dejando que Valeriano sufriera en su propia incertidumbre. «No se trata de dinero, jovencito», respondió finalmente con voz firme. «Y no quiero mi empleo de vuelta. Me ha despedido, y yo acepto su decisión. Ya estoy jubilado. Pero,
Por el bien del banco, por doña Griselda y por mis compañeros que no tienen la culpa de su incompetencia, iré a abrir esa puerta, pero tengo condiciones. Valeriano estaba dispuesto a prometerle su primogénito si hacía falta. ¿Qué condiciones? Lo que sea, dígame. Primero, dijo Heliodoro, quiero una disculpa por escrito para mí y para todo el personal al que ha estado gritando desde que llegó. Segundo, abriré la puerta como consultor externo especializado. Y mis honorarios por esta consulta técnica de emergencia serán de 50.000 euros, donados íntegramente al orfanato local de San Judas. ¿Trato hecho? 50.000 euros. Valeriano casi se desmaya. Era una cifra astronómica por dar una patada a una puerta. «¡Eso es extorsión!», estuvo a punto de gritar, pero la mirada de doña Griselda, que parecía estar disfrutando de la conversación que escuchaba por el altavoz, lo detuvo. Si no aceptaba, perdía 10 millones y su carrera. 50.000 euros eran una gota en el océano comparado con el desastre total. «Trato hecho», susurró Valeriano, sintiendo cómo se le retorcía el estómago. «Le haré la transferencia al orfanato hoy mismo. Pero venga ya, por favor». «Bien», dijo Heliodoro. «Estaré ahí en 15 minutos. Ah, y Cifuentes, prepare café, del bueno. Voy a tener una reunión importante después de abrir la bóveda». Colgó. Valeriano se dejó caer en una silla, exhausto, preguntándose qué tipo de reunión querría tener un conserje jubilado. Los 15 minutos de espera fueron los más largos en la historia del Banco Meridional. La noticia de que la bóveda estaba bloqueada y de que Griselda Montemayor quería retirar sus fondos se había filtrado misteriosamente, probablemente por algún mensaje de texto de los empleados a sus familias. En el exterior, comenzaban a aglomerarse algunos curiosos y clientes nerviosos. El pánico bancario es una bestia que se despierta rápido. Valeriano ordenó cerrar las persianas y poner un cartel de «fallo de sistema», pero eso solo aumentó la ansiedad. Él caminaba de un lado a otro del vestíbulo, mirando su reloj cada 30 segundos, rezando para que el viejo apareciera con su uniforme gris y su caja de herramientas para salvarle la vida. Paco, el guardia, miraba hacia la puerta giratoria con una sonrisa, sabiendo que su amigo Helio nunca decepcionaba, aunque sospechaba que esta vez la entrada sería diferente. Finalmente, un coche negro se detuvo en la zona de carga y descarga frente al banco. No era un taxi, ni el autobús municipal en el que Heliodoro solía llegar cada madrugada. Era un Mercedes-Benz S-Class, último modelo, brillante y elegante, con los cristales tintados. Un chofer uniformado se bajó rápidamente para abrir la puerta trasera. Valeriano, mirando desde el cristal de la entrada, frunció el ceño. «¿Quién es ahora? ¿Otro cliente VIP que viene a retirar dinero? ¡Maldita sea!», pensó, preparándose para otra batalla. Pero cuando la puerta del coche se abrió, no bajó ningún empresario desconocido. Bajaron unos zapatos de cuero lustrado, seguidos de un bastón de madera noble y un traje de 3 piezas de lana inglesa de corte impecable. El hombre se ajustó el sombrero fedora y levantó la vista hacia el banco. Valeriano tuvo que parpadear 2 veces. Era él, era Heliodoro. Pero no era el Heliodoro que fregaba los suelos. Ya no había rastro del anciano encorvado y sumiso. Este hombre irradiaba poder. Su postura era recta, su mirada afilada detrás de unas gafas de montura dorada. Se veía como el dueño de la ciudad, no como el limpiador de un edificio. Paco, el guardia, se quedó con la boca abierta y corrió a abrirle la puerta, olvidando por un momento el protocolo. «Don Heliodoro, madre mía, parece usted un ministro», exclamó Paco. Heliodoro le guiñó un ojo y le deslizó un billete de 100 euros en el bolsillo de la camisa. «Para que invites a cenar a tu mujer, Paco, gracias por cuidar el fuerte». Luego entró en el vestíbulo, donde Valeriano lo esperaba con cara de haber visto un fantasma. El conserje caminó hacia el director, se quitó el sombrero y dijo con voz tranquila:
Bueno, Cifuentes, vamos a abrir esa puerta, y luego tú y yo vamos a tener una charla muy seria sobre el futuro de mi banco. Valeriano Cifuentes se quedó clavado en el mármol del vestíbulo, incapaz de procesar la imagen que tenía delante. Su cerebro, entrenado para categorizar a las personas por su ropa y su estatus, sufría un cortocircuito. El hombre que tenía enfrente no era el abuelo de la fregona, era la personificación del éxito clásico. El traje de Heliodoro no era de confección industrial, era un bespoke hecho a medida que se ajustaba a sus hombros con una precisión milimétrica, ocultando su edad y realzando su autoridad. ¿Se ha quedado mudo, Cifuentes?, preguntó Heliodoro, ajustándose los gemelos de oro. Le recuerdo que el tiempo corre. Doña Griselda odia esperar. Y usted tiene un banco que salvar. La voz de Heliodoro seguía siendo la misma, tranquila y rasposa, pero ahora tenía un peso diferente, un matiz de mando que hizo que Valeriano asintiera compulsivamente, como un becario en su primer día. Sí, claro. Por aquí, don Heliodoro, balbuceó el director, usando el don, por primera vez sin darse cuenta, guiándolo hacia las escaleras del sótano como si fuera un jefe de Estado. El descenso al sótano fue una marcha fúnebre para el orgullo de Valeriano. Al llegar a la antecámara de la bóveda, la escena cambió drásticamente. Doña Griselda, que había estado mirando su reloj con impaciencia asesina, levantó la vista y, al ver a Heliodoro vestido de etiqueta, su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. No parecía sorprendida, sino complacida. «Heliodoro, por fin un poco de clase en este antro», exclamó ella, extendiendo su mano para que él se la besara, un gesto de la vieja escuela que ambos ejecutaron con naturalidad. «Lamento la demora, doña Griselda», se disculpó él con una galantería exquisita. «Tuve que cambiarme de ropa. Ya sabe lo que dicen. Hay que vestirse para la ocasión, especialmente si la ocasión es corregir los errores de la juventud inexperta». Lanzó una mirada de reojo a Valeriano, quien se encogió en su traje, sintiéndose más pequeño que una hormiga. Heliodoro se acercó a la imponente puerta circular de acero. No sacó herramientas complejas, ni ordenadores portátiles, ni láseres. Simplemente sacó un pañuelo de seda de su bolsillo, se limpió las manos y se colocó frente al mecanismo. El código Cifuentes, ordenó sin mirarlo. Valeriano tecleó la combinación con dedos temblorosos. Las luces verdes se encendieron. «Bien, ahora observe y aprenda, porque esto no lo enseñan en Londres», dijo Heliodoro. Agarró la palanca principal con ambas manos, aplicó una presión constante hacia arriba y con un movimiento seco y preciso, propinó una patada calculada en la base inferior izquierda del marco de acero. ¡Clac! Un sonido metálico profundo resonó en la sala, seguido del siseo hidráulico de los pernos liberándose. La puerta de 3 toneladas comenzó a girar suavemente, abriéndose como por arte de magia. Había tardado 10 segundos. 50.000 euros por 10 segundos y una patada. Valeriano soltó el aire que había estado conteniendo, mareado por el alivio. La puerta estaba abierta, su carrera estaba salvada, o eso creía. Doña Griselda aplaudió con deleite. «¡Bravo! Eso es eficacia», dijo, entrando en la bóveda seguida por Paco para recuperar su caja. Valeriano se acercó a Heliodoro, intentando recuperar algo de compostura. «Gracias, supongo. Ha sido impresionante», murmuró, sacando su móvil para autorizar la transferencia de los 50.000 euros al orfanato, tal como habían acordado, temiendo que el viejo cambiara de opinión. «Transferencia realizada. Ya tiene su dinero. Ahora, si me disculpa, tengo que gestionar la crisis con los clientes de arriba». Valeriano intentó irse, queriendo poner la mayor distancia posible entre él y su humillación. Pero la mano de Heliodoro, fuerte como una tenaza de acero a pesar de la edad,
le agarró del brazo. No tan rápido, director. Usted y yo tenemos una reunión pendiente, ¿recuerda? Sobre el futuro de Pyu-Miaktati Banco. Amigos, ¿qué momento? Una patada de 50.000 euros. Esto nos enseña algo vital. No se paga por el tiempo que se tarda en apretar un tornillo. Se paga por saber qué tornillo apretar. La experiencia de Heliodoro vale millones. Y Valeriano acaba de recibir una clase magistral de humildad. Pero la pesadilla del director no ha terminado. De hecho, apenas comienza. Heliodoro dijo, y banco. Esa frase no fue un error. ¿Están listos para ver la cara de Valeriano cuando entre en la oficina prohibida del último piso? Si están disfrutando de cómo este conserje domina la situación, denle like al vídeo para apoyar a Heliodoro y suscríbanse a Relatos de Don Sebastián. La revelación final va a ser histórica. ¿Su banco? Repitió Valeriano con una risa nerviosa, intentando soltarse del agarre. Vamos, Heliodoro, ha sido un buen truco y ha ganado un buen dinero, pero no estire la broma. Usted era el conserje. Entiendo que quiera sentirse importante, pero tengo trabajo. Heliodoro no soltó su brazo. Su expresión se endureció, y por primera vez, Valeriano vio en esos ojos grises no al limpiador servicial, sino a un depredador financiero. Acompáñeme a la planta ejecutiva, Cifuentes. No a su oficina, a la suite presidencial, esa que lleva cerrada desde que usted llegó y que nunca ha podido abrir porque le dijeron que la llave se había perdido. Valeriano sintió un escalofrío. La suite presidencial era un mito en el edificio. Se decía que pertenecía al fundador y que nadie entraba allí. ¿Cómo vamos a entrar? ¿Está sellada?, preguntó Valeriano. Heliodoro metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una llave antigua de oro. Yo nunca pierdo mis llaves, hijo. El viaje en ascensor hasta la planta ático fue silencioso y asfixiante. Al llegar, Heliodoro caminó por el pasillo alfombrado con la seguridad de quien camina por su propia casa, porque lo era. Se detuvo frente a la doble puerta de caoba tallada, introdujo la llave dorada y giró. Las puertas se abrieron revelando un despacho inmenso, decorado con muebles antiguos, obras de arte originales y una vista panorámica de la ciudad que dejaba en ridículo a la pequeña oficina de Valeriano. Pero lo que heló la sangre del director no fue el lujo, sino el enorme retrato al óleo que colgaba sobre la chimenea. En la pintura, fechada hace 40 años, aparecía un hombre joven, de mirada firme y mandíbula cuadrada, inaugurando el edificio. Debajo, una placa de bronce rezaba Heliodoro Meridional, fundador y presidente honorario. El hombre del cuadro era él, el conserje era el dueño, el apellido del banco, era su apellido. Valeriano retrocedió tambaleándose hasta chocar con un sofá de cuero. No es posible. Usted es el conserje. Yo vi sus nóminas. Cobraba el salario mínimo, balbuceó, sintiendo que su realidad se desmoronaba. Heliodoro cerró la puerta tras de sí y se sentó en el imponente sillón presidencial de cuero, girándose para mirar a la ciudad. Sí, cobraba el salario mínimo y lo donaba cada mes, dijo con calma. Hace 20 años, cuando mi hijo Archibaldo asumió el cargo de CEO en la capital, me aburrí. No quería quedarme en casa esperando la muerte ni jugando al golf. Yo amo este banco, lo construí con mis manos, así que decidí quedarme, pero no como un jefe que da órdenes desde una torre de marfil, sino como alguien que cuida los cimientos. Me convertí en conserje para ver la verdad, para ver cómo mis empleados tratan a los clientes cuando creen que nadie importante los mira, para ver quién tiene integridad y quién solo tiene ambición. Heliodoro giró el sillón y clavó sus ojos en Valeriano. Y usted, señor Cifuentes, ha sido la mayor decepción que he presenciado en estas paredes, no porque no sepa de finanzas, sus números son buenos, sino porque es usted un miserable con las personas. Un banco no es dinero, Cifuentes. Un banco es confianza.
Si usted trata a un empleado como basura, tratará a un cliente pequeño como basura, y ese cliente pequeño es el que nos da de comer. Despidió a un anciano porque daba mala imagen, sin saber que ese anciano era el que sostenía la puerta abierta para que usted entrara. Su arrogancia casi nos cuesta 10 millones hoy. Pero lo peor no fue el dinero. Lo peor fue ver cómo disfrutaba humillándome. Valeriano estaba pálido como un papel. Sabía que estaba acabado. Se aflojó la corbata completamente y bajó la cabeza. Lo siento, don Eliodoro. No sabía. Fui un estúpido. Acepto mi despido. Recogeré mis cosas ahora mismo, dijo con voz derrotada, esperando la ejecución sumaria. Pero Eliodoro negó con la cabeza y encendió un puro habano que sacó de un humidor en el escritorio. No, Cifuentes, eso sería demasiado fácil. Despedirlo sería un regalo. Usted se iría a otro banco, con su currículum intacto, a cometer los mismos errores y a humillar a otros empleados. Yo no quiero despedirlo, yo quiero educarlo. Eliodoro soltó una bocanada de humo azul y sonrió. Una sonrisa que a Valeriano le pareció más aterradora que el despido. Tengo un plan diferente para usted, un plan que empieza mañana a las 5 de la mañana, y le aseguro que va a sudar mucho más que en su gimnasio. —¿Tac? ¿A las 5 de la mañana? —repitió Valeriano, incrédulo, mientras el humo del habano de Eliodoro llenaba la suite presidencial. —Sí, señor Cifuentes, a las 5. Y no vendrá con ese traje italiano de 3.000 euros. Vendrá con unos vaqueros viejos y una camiseta que no le importe manchar. Eliodoro se levantó, caminó hacia un armario empotrado y sacó algo que hizo que a Valeriano se le helara la sangre. Un uniforme gris, idéntico al que el anciano había llevado durante décadas, pero nuevo, doblado y planchado. Este será su nuevo atuendo corporativo durante los próximos 30 días. Usted va a ocupar mi puesto, va a ser el conserje del Banco Meridional. Yo, mientras tanto, ocuparé su despacho y dirigiré el banco como se debe. Si aguanta un mes sin quejarse, sin faltar un día y dejando los suelos como espejos, conservará su empleo y su salario de director. Si renuncia o falla una sola vez, me aseguraré de que su nombre esté en la lista negra de todos los bancos desde aquí hasta Hong Kong. ¿Trato? Valeriano miró el uniforme gris como si fuera un traje radiactivo. Su ego gritaba que no, que tirara la toalla y se marchara, pero su hipoteca, su coche deportivo y, sobre todo, el terror que le inspiraba el poder real de Eliodoro le obligaron a tragar saliva. Sabía que don Eliodoro no estaba bromeando. Tenía la mirada de un juez que ya ha dictado sentencia, pero ofrece una condena condicional. «Trato hecho», murmuró Valeriano, aceptando la humillación con la cabeza baja. «Pero, ¿qué dirán los empleados? ¿Qué dirán los clientes? Perderé toda autoridad». Eliodoro sonrió, una sonrisa afilada y pedagógica. «La autoridad no se gana con un cargo, Cifuentes, se gana con el ejemplo. Además, no se preocupe por lo que dirán. Preocúpese por si logra quitar las manchas de café de la alfombra de la entrada. Son muy rebeldes». A la mañana siguiente, la ciudad aún dormía bajo un manto de oscuridad y neblina fría cuando Valeriano llegó a la puerta de servicio del banco. Eran las 04:55 am. Nunca en su vida había estado despierto a esa hora para trabajar. Para él, esa era la hora de volver de las fiestas. El uniforme gris le picaba. Le quedaba un poco estrecho en los hombros y le hacía sentirse ridículo, despojado de su armadura de ejecutivo. Eliodoro ya estaba allí, esperándole con un cronómetro en la mano y una taza de café caliente. Llega justo a tiempo. Bien. Primera lección. El banco despierta antes que el sol. Tome este cubo y esta mopa. El vestíbulo debe estar impecable antes de las 8, cuando llegan los cajeros. Y cuando digo impecable, me refiero a que quiero ver mi reflejo en el mármol. Las primeras horas fueron un infierno físico para Valeriano. Sus manos,
Acostumbras a teclear en ordenadores y firmar documentos con plumas estilográficas. No sabían cómo escurrir una mopa industrial sin hacerse daño. El agua estaba helada, el detergente tenía un olor químico penetrante que le mareaba, y su espalda comenzó a protestar a los 20 minutos de estar inclinado, frotando una mancha de chicle pegada en el suelo. Eliodoro no se sentó a mirar, se paseaba por el vestíbulo supervisando cada movimiento, corrigiendo su técnica con la severidad de un maestro artesano. No empuje la suciedad, recójala, le instruía, y esa esquina, se ha dejado esa esquina. Un banco sucio genera desconfianza. Si no cuidamos los detalles pequeños, los clientes pensarán que tampoco cuidamos su dinero. Por primera vez, Valeriano entendió que limpiar no era un acto mecánico, sino una disciplina. Amigos, observen bien esta imagen. El hombre que ayer miraba a todos por encima del hombro, hoy está de rodillas rascando un chicle del suelo. Muchos dirán que es un castigo cruel, pero yo digo que es medicina necesaria. A veces, la vida tiene que ponernos de rodillas para que aprendamos a valorar a los que están de pie trabajando a nuestro lado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Valeriano aguantará el mes completo o se rendirá ante el dolor de espalda y la vergüenza? Si creen que todo jefe debería pasar un día haciendo el trabajo más humilde de su empresa para entender el valor de su equipo, denle me gusta y compartan este vídeo con ese amigo que necesita ver esto. A las 8 de la mañana, el banco abrió sus puertas para el personal. Fue el momento más temido por Valeriano. Marta, la cajera principal, entró medio dormida y casi tropieza con el cubo de agua. «¡Cuidado, hombre!», exclamó, antes de darse cuenta de quién era el hombre sudoroso y despeinado que sostenía el palo de la fregona. Se quedó paralizada, con la boca abierta. «Señor Cifuentes». Valeriano quiso que la tierra se lo tragara. Se puso rojo como un tomate, incapaz de mirarla a los ojos. Desde la barandilla del primer piso, Eliodoro, vestido impecablemente con su traje de dueño, intervino con voz potente. «Buenos días a todos. El señor Cifuentes está participando en un programa intensivo de reentrenamiento corporativo bajo mi supervisión directa. Durante este mes, él es el responsable de limpieza. Trátenlo con el mismo respeto que trataban a Eliodoro, es decir, con el respeto que él se gane». Los días pasaron y la vergüenza inicial dio paso a una realidad más dura, la invisibilidad. Valeriano descubrió lo que Eliodoro había soportado durante años. Los clientes entraban hablando por teléfono y pasaban a su lado sin verlo, a veces pisando lo que él acababa de fregar, dejándole huellas de barro que tenía que volver a limpiar. Nadie le daba los buenos días, nadie le pedía opinión. Se había convertido en parte del mobiliario. Un día, un joven ejecutivo que venía a una entrevista de trabajo le entregó un vaso de café vacío con arrogancia. «Toma, tira esto, abuelo». Valeriano sintió una furia asesina. Quiso gritarle «Soy el director», pero se mordió la lengua, apretó el vaso de cartón y susurró «Sí, señor». En ese instante, una lágrima de pura impotencia y comprensión rodó por su mejilla sucia. Así se había sentido Eliodoro cuando él lo llamó momia. Sin embargo, no todo fue humillación. Hubo momentos de revelación. Al estar abajo, Valeriano empezó a ver cosas que desde su despacho de cristal se le escapaban. Escuchaba a los clientes quejarse de las comisiones abusivas mientras esperaban en la cola. Veía a las cajeras compartir su almuerzo porque una de ellas estaba pasando por un divorcio difícil y no tenía dinero. Vio a Paco, el guardia, ayudar a una anciana a rellenar un formulario complicado que nadie le explicaba. Desde el suelo, Valeriano vio la humanidad del banco, el corazón palpitante que él había intentado optimizar con números fríos.
Empezó a anotar mentalmente todos los fallos reales del servicio, no los que decían las auditorías, sino los que sufría la gente real. Hacia el final de la segunda semana, el cuerpo de Valeriano empezó a cambiar. Las ampollas de sus manos se convirtieron en callos duros. Su dolor de espalda disminuyó a medida que sus músculos se fortalecían. Ya no tardaba 3 horas en limpiar el vestíbulo. Lo hacía en 1 hora y media, con una eficiencia rítmica. Empezó a sentir un extraño orgullo en ver los bronces de la entrada brillar. Una tarde, Heliodoro lo encontró puliendo frenéticamente las letras doradas de Banco Meridional en la fachada exterior. ¿Por qué se esfuerza tanto en eso, Cifuentes? Nadie mira el letrero, le provocó el anciano. Valeriano se detuvo, se secó el sudor de la frente con la manga gris y lo miró a los ojos. Es la primera impresión, don Heliodoro. Si el nombre está sucio, todo lo de adentro parece sucio. Usted me enseñó eso. Heliodoro ocultó una sonrisa de satisfacción. La medicina estaba haciendo efecto. El punto de inflexión llegó el día 25. Doña Griselda Montemayor volvió al banco. No había retirado sus fondos gracias a la intervención de Heliodoro, pero seguía desconfiando de la gestión. Entró con su bastón y al ver el suelo inmaculado, asintió con aprobación. Se dirigió hacia el mostrador, pero se le cayó el bolso, esparciendo sus pertenencias por el suelo. Lápiz labial, pañuelos, monedas. Antes de que sus asistentes pudieran reaccionar, Valeriano se lanzó al suelo, no con la lentitud de un servil, sino con la rapidez de quien quiere ayudar. Recogió cada objeto con delicadeza, limpió el pintalabios con su propio pañuelo y se lo entregó. Aquí tiene, doña Griselda. Tenga cuidado, el suelo resbala un poco hoy, dijo con una sonrisa genuina, sin rastro de arrogancia. La anciana lo miró fijamente, reconociendo al hombre detrás del uniforme gris. ¿Valeriano?, preguntó sorprendida. Vaya, parece que el gris le sienta mejor que el Armani, jovencito. Ahora sí, parece un banquero de verdad. El elogio de doña Griselda fue el combustible que Valeriano necesitaba para afrontar la recta final de su penitencia. Parece un banquero de verdad, le había dicho. Esa frase resonaba en su cabeza mientras fregaba las escaleras. Antes, él creía que ser banquero era llevar trajes caros y hablar con tecnicismos incomprensibles. Ahora empezaba a entender que ser banquero era servir. Sin embargo, la prueba definitiva no vendría de una fregona, sino de su instinto. Era el día 28. El banco estaba tranquilo, con ese zumbido bajo de actividad rutinaria. Valeriano estaba limpiando los cristales de la zona de espera cuando notó algo extraño. La señora Carmen, una viuda de 70 años que venía todos los martes a actualizar su libreta, estaba sentada en un rincón, temblando visiblemente. No estaba sola. Un hombre joven, con una chaqueta de cuero barata y una actitud nerviosa, estaba sentado demasiado cerca de ella, susurrándole al oído, mientras miraba constantemente hacia la puerta y hacia los guardias. Desde su posición de hombre invisible, con el uniforme gris, Valeriano pudo acercarse sin levantar sospechas, fingiendo limpiar el marco de un cuadro cercano. Agudizó el oído. Lo que escuchó le heló la sangre más que el agua del cubo. Si no sacas los 20.000 ahora mismo, le cortaremos un dedo. Lo tenemos en el coche, siseaba el hombre. La señora Carmen sollozaba en silencio, aferrando su bolso con nudillos blancos. Sí, pero no tengo tanto aquí, susurraba ella aterrorizada. Valeriano reconoció el patrón al instante. No era un sobrino preocupado, era una extorsión, probablemente un secuestro virtual o una estafa de falso familiar, crímenes despreciables que se cebaban con los ancianos vulnerables. El antiguo Valeriano habría ignorado la escena, pensando que no era su problema o llamando a seguridad desde la comodidad de su despacho. El nuevo Valeriano, el que había aprendido a ver a las personas,
sintió una furia protectora nacer en su estómago. El hombre empujó a la anciana hacia la ventanilla de caja. «Vamos, vieja, y ni una palabra a la cajera o tu hijo muere». Valeriano miró hacia la caja. Estaba atendiendo un empleado nuevo, un chico en prácticas que no conocía a la señora Carmen y que probablemente procesaría el retiro sin hacer preguntas por miedo a equivocarse. Paco, el guardia, estaba en el otro extremo del vestíbulo ayudando a una madre con un carrito. No había tiempo para protocolos. Valeriano soltó el trapo y el limpiacristales. Se enderezó y, aunque vestía el uniforme de conserje sucio, recuperó en un segundo toda la autoridad de director general que había tenido, pero esta vez cargada de una justicia moral que antes no poseía. Caminó a zancadas hacia la ventanilla, interceptando a la pareja justo cuando la señora Carmen iba a pasar su libreta por debajo del cristal. «¡Detenga la operación!», ordenó Valeriano con una voz de trueno que hizo que todo el banco se silenciara. Puso su mano, callosa y firme, sobre la mano de la anciana, deteniendo la transacción. El delincuente se giró, sorprendido de que un simple limpiador se atreviera a intervenir. «¿Qué quieres, fregona? Lárgate. Esto no es asunto tuyo», escupió el hombre, intentando intimidarlo. Valeriano no retrocedió ni un milímetro. Lo miró a los ojos con una frialdad calculadora. «Soy el director de esta sucursal», dijo, ignorando su vestimenta, «y usted está cometiendo un delito de coacción en mi vestíbulo. Conozco a la señora Carmen. Sé que su hijo vive en el extranjero y que usted no es familia. Ahora mismo, las cámaras de seguridad están enviando su rostro en alta definición a la Policía Central. Tiene 5 segundos para salir por esa puerta antes de que cierre los bloqueos automáticos. Valeriano ha entrado en acción. Se me pone la piel de gallina. Olviden el traje de Armani. Este es el verdadero héroe, el que defiende a los suyos con un uniforme manchado de lejía. Ha arriesgado su seguridad física para salvar los ahorros de una anciana aterrorizada. Esto es liderazgo real. El delincuente pensó que el conserje era débil, pero se ha encontrado con un muro de hormigón. ¿Qué pasará ahora? ¿El criminal sacará un arma o huirá como una rata cobarde? Si estás conteniendo la respiración como yo y quieres ver a Valeriano triunfar, dale un me gusta gigante a este vídeo. Vamos, Valeriano, demuéstrale quién manda en el Banco Meridional. El delincuente dudó. Miró a Valeriano, luego miró a Paco, que ya corría hacia ellos con la mano en la porra, y finalmente miró a las cámaras. La bluf de Valeriano sobre la Policía Central funcionó. El miedo a ser atrapado superó a la codicia. «¡Estás loco, viejo!», gritó el hombre, empujando a Valeriano contra el mostrador antes de salir corriendo hacia la calle, atropellando a un cliente en su huida. Paco intentó perseguirlo, pero Valeriano lo detuvo. «Déjalo, Paco. Atiende a la señora». La señora Carmen se desplomó en los brazos de Valeriano, llorando desconsoladamente. «Mi hijo, dijeron que tenían a mi hijo», gemía. Valeriano la abrazó, manchando su abrigo con el polvo de su uniforme, pero no le importó. «Tranquila, Carmen. Es mentira, es una estafa. Vamos a llamar a su hijo ahora mismo para que vea que está bien. Su dinero está seguro, usted está segura, nadie la va a tocar aquí». Minutos después, la situación estaba controlada. El hijo de Carmen confirmó por teléfono que estaba perfectamente bien trabajando en su oficina. La anciana no dejaba de besar las manos sucias de Valeriano, llamándolo su ángel guardián. Los clientes y empleados, que habían presenciado todo, rompieron en un aplauso espontáneo. No aplaudían al director, aplaudían al hombre valiente del uniforme gris. Marta, la cajera, lo miraba con una admiración nueva, lejos del miedo que le tenía antes. Pero la mirada que más pesaba era la que venía desde el primer piso. Eliodoro estaba allí, apoyado en la barandilla, observando la escena en silencio. No aplaudió.
Simplemente asintió una vez, lentamente, y se retiró a su despacho. Valeriano vio ese gesto y supo que, pasara lo que pasara al final del mes, ese asentimiento valía más que cualquier bono anual. El mes de penitencia llegó a su fin. El día 30 amaneció soleado. Valeriano realizó su última ronda de limpieza con una meticulosidad casi religiosa. Dejó el suelo tan brillante que parecía un espejo de agua. Guardó la mopa, el cubo y los productos en el cuarto de servicio, ordenándolos por tamaño como Heliodoro le había enseñado. Se duchó en los vestuarios del personal, se afeitó y se puso su traje de director, el mismo que llevaba el día de su caída, pero algo había cambiado. El traje ya no le definía, era solo ropa, se sentía diferente dentro de él, más sólido, más humilde, más real. Subió al ascensor hacia la planta ático para la reunión final, preparado para cualquier veredicto. Si Heliodoro lo despedía, se iría con la cabeza alta, sabiendo que al menos había salvado a Carmen. Al entrar en el despacho presidencial, encontró a Heliodoro sentado tras el escritorio, revisando unos informes. El anciano levantó la vista y se quitó las gafas. Durante un largo minuto, el silencio llenó la habitación. «¿Cómo está su espalda, Cifuentes?», preguntó finalmente. «Mejor, señor, creo que me he acostumbrado», respondió Valeriano. Heliodoro cerró la carpeta. «He revisado las grabaciones de seguridad del incidente con la señora Carmen. Fue imprudente. Podría haber resultado herido». Valeriano tragó saliva. «Sí, señor, pero era lo correcto. No podía permitir que le robaran en su banco». Heliodoro se levantó y caminó hacia la ventana. «Incorrecto, Cifuentes. No fue en mi banco, fue en nuestro banco». Valeriano levantó la cabeza, sorprendido por el plural. Heliodoro se giró con una sonrisa cálida. «Ha pasado la prueba, Valeriano. Y no me refiero a la limpieza, aunque debo admitir que los suelos nunca han estado mejor. Me refiero a la prueba de carácter. Usted entró aquí siendo un gestor de dinero y sale siendo un líder de personas. Ha recuperado su puesto de director general. Su salario se mantiene». Valeriano soltó un suspiro de alivio inmenso, sintiendo que las piernas le fallaban. «Gracias, don Heliodoro, no le defraudaré». «Lo sé», continuó el anciano, «pero hay una condición más, una nueva cláusula en su contrato que es innegociable». Valeriano asintió vigorosamente. «¿Cuál es? ¿Reducir gastos? ¿Aumentar beneficios?» Heliodoro negó con la cabeza y le lanzó un juego de llaves viejas sobre la mesa de caoba. Valeriano miró el juego de llaves sobre la mesa. Eran viejas, oxidadas, y colgaban de un llavero de plástico barato. Las reconoció al instante. Eran las llaves del cuarto de limpieza del sótano, su oficina, durante el último mes. Miró a Heliodoro con confusión. «¿Quiere que siga limpiando?» Heliodoro asintió con gravedad. «Exacto. La condición es la siguiente. Usted volverá a ser el director general. Tendrá su sueldo, su coche y su despacho. Pero el primer lunes de cada mes, sin excepción, usted dejará el traje en casa, se pondrá el uniforme gris y pasará la jornada limpiando el banco codo con el equipo de mantenimiento. Quiero que nunca olvide el olor de la lejía. Quiero que nunca olvide lo que pesan las papeleras, porque el día que usted se olvide de eso, volverá a ser el tirano que entró por esa puerta hace un mes». Para sorpresa de ambos, Valeriano no protestó. No hubo rastro de duda en sus ojos. Agarró las llaves y las apretó en su puño como si fueran un amuleto sagrado. «No es un castigo, don Heliodoro. Es un recordatorio. Acepto la condición con honor. De hecho, creo que lo necesitaré para mantener los pies en la tierra». Heliodoro sonrió, una sonrisa ancha y paternal que iluminó su rostro arrugado. Se acercó a Valeriano y por primera vez le tendió la mano, no como un empleado a un jefe, sino como un igual.
Entonces, bienvenido de nuevo al Banco Meridional. Hijo, ahora el banco es suyo. Yo estoy cansado. He cuidado de este edificio y de su gente durante 60 años. Es hora de que me vaya a casa a descansar de verdad. La transición fue suave pero profunda. Eliodoro anunció su retiro definitivo esa misma semana. No hubo fiestas ostentosas, porque él las odiaba. Pero hubo una despedida íntima en el vestíbulo que hizo llorar hasta a los cajeros automáticos. Valeriano, vestido de director, pero con una humildad nueva en su postura, le entregó una placa. No era de oro ni de plata. Era un trozo del antiguo suelo de mármol original del banco, pulido y grabado con la frase «A Eliodoro, el alma de estos cimientos». El anciano recibió el regalo con manos temblorosas, abrazó a Valeriano y salió por la puerta giratoria hacia su coche, dejando atrás el imperio que había construido y protegido desde las sombras, sabiendo que ahora estaba en buenas manos. Bajo la nueva gestión de Valeriano, el renovado, el Banco Meridional floreció de una manera que los analistas financieros no podían explicar. Los números subían, sí, pero el ambiente había cambiado radicalmente. Valeriano eliminó las barreras de cristal de las ventanillas para facilitar el trato humano. Instauró la política de puertas abiertas, donde cualquier empleado, desde el guardia hasta el becario, podía entrar a su despacho a tomar un café y dar ideas. Y lo más impactante, cumplió su promesa. Cada primer lunes de mes, los clientes se sorprendían al ver al director general con un uniforme gris, fregando el suelo del vestíbulo con una sonrisa, saludando a todos por su nombre. Aquello se convirtió en una leyenda local. La gente venía al banco solo para verlo y se quedaban por la confianza que inspiraba. Amigos, esto es liderazgo. Liderar no es mandar desde la cima de la montaña. Es bajar al valle y caminar con tu gente. Valeriano convirtió su penitencia en su mayor fortaleza. Imaginen la lealtad que inspiraría un jefe así en su lugar de trabajo. Alguien que no tiene miedo de ensuciarse las manos. El Banco Meridional dejó de ser un lugar frío para guardar dinero y se convirtió en una comunidad. Si esta transformación les ha tocado el corazón y creen que el mundo necesita más líderes humildes como el nuevo Valeriano, dejen un comentario diciendo «Liderazgo real». Y no olviden suscribirse a Relatos de Don Sebastián, porque aún nos queda descubrir el último secreto de Eliodoro, uno que cambiará la vida de Valeriano para siempre. Unos meses después, Valeriano decidió hacer algo personal. Recordaba los 50.000 euros que Eliodoro le obligó a donar al orfanato de San Judas como pago por abrir la bóveda. Nunca había visitado el lugar. Solo había hecho la transferencia electrónica con rabia en aquel momento. Ahora sentía la necesidad de ir. Compró juguetes, libros y ropa de invierno. Llenó el maletero de su coche y condujo hasta el antiguo edificio de ladrillo en las afueras de la ciudad. Al llegar, la directora, una monja anciana con cara de bondad infinita, lo recibió con lágrimas en los ojos. Señor Cifuentes, no sabe lo que su donación ha significado para nosotros. Hemos podido reparar la calefacción y comprar camas nuevas. Los niños rezan por usted cada noche. Valeriano sintió una punzada de vergüenza. Él había donado ese dinero por miedo, no por bondad. No me den las gracias, Sor Lucía. Fue una deuda que tenía. La monja sonrió y le hizo un gesto para que la siguiera. Venga, quiero mostrarle algo. Alguien muy especial nos visita hoy también. Lo llevó al patio trasero, donde los niños jugaban al fútbol. Y allí, sentado en un banco de madera, rodeado de pequeños que escuchaban sus historias con la boca abierta, estaba Eliodoro. Llevaba ropa sencilla de abuelo y parecía 10 años más joven, sin el peso del banco sobre sus hombros. Valeriano se acercó despacio. «¿Don Eliodoro?», preguntó.
El anciano levantó la vista y sonrió. «Hola, Valeriano. Veo que ha venido a ver dónde terminó su multa». Valeriano se sentó a su lado. «¿Viene mucho por aquí?» Heliodoro acarició la cabeza de una niña pequeña. «Vengo todos los días, hijo. Yo crecí aquí. Este orfanato fue mi hogar hasta los 18 años. Nadie me quería porque era tartamudo y flacucho. Pero las monjas me dieron una oportunidad. Me enseñaron a limpiar, a ser disciplinado. Todo lo que soy, se lo debo a este lugar». Valeriano sintió que las piezas del rompecabezas encajaban finalmente. Por eso Heliodoro protegía a los débiles. Por eso valoraba la humildad. Por eso le había pedido el dinero para el orfanato. Heliodoro no había nacido rico. Se había hecho a sí mismo desde la nada absoluta y nunca había olvidado sus raíces. «Nunca me lo dijo», susurró Valeriano, conmovido. «Nunca me preguntó», respondió Heliodoro con suavidad. «Pero ahora usted lo sabe. El dinero del banco, Valeriano, es solo papel. Lo que importa es lo que hacemos con él. Usted salvó a estos niños del frío este invierno. Eso vale más que cualquier balance positivo en la bolsa». En ese momento, Valeriano comprendió que su educación había terminado. Ya no era solo un buen director, era un buen hombre. El tiempo pasó volando. 5 años después, el Banco Meridional era la entidad más respetada del país. Valeriano, ya con algunas canas en las sienes, seguía cumpliendo su ritual de limpieza mensual. Un martes de otoño, un joven recién graduado, contratado como analista junior, entró en el vestíbulo. Llevaba un traje caro, miraba su móvil sin prestar atención y tropezó con el cubo de agua de Valeriano, que ese día vestía el uniforme gris. El joven, irritado, pateó el cubo y miró a Valeriano con desprecio. «Fíjate por dónde pones tus cosas, viejo. Casi arruinas mis zapatos italianos», gritó el muchacho, chasqueando la lengua. La historia se repetía. El ciclo de la arrogancia volvía a empezar. El vestíbulo se quedó en silencio. Los empleados veteranos, como Marta y Paco, miraron al joven con una mezcla de lástima y diversión. Sabían lo que iba a pasar. Valeriano se enderezó lentamente, secándose las manos en el pantalón gris. No sintió ira, sino una profunda compasión por la ignorancia del chico. Recordó al Valeriano de hace 5 años. Miró al joven a los ojos, con la misma calma que Heliodoro había tenido con él. «Buenos días, joven. Bienvenido al Banco Meridional», dijo Valeriano con voz firme. «Esos zapatos son muy bonitos. Sería una pena que se mancharan o que le impidieran caminar hacia el despacho del director para recoger su carta de despido antes de empezar». El joven se rió. «¿Tú? ¿Despedirme? Eres el conserje». Valeriano sonrió y sacó de su bolsillo gris la tarjeta magnética dorada de acceso total. «Soy el conserje hoy, pero el resto del mes soy el dueño de tu futuro. Acompáñame a mi oficina. Tenemos que hablar sobre la importancia de la primera impresión». Valeriano no despidió al joven arrogante aquel día. Hizo algo mucho más difícil. Le dio una oportunidad, tal como Heliodoro había hecho con él. Le ofreció el uniforme gris. El muchacho, llamado Julián, protestó al principio, lloró y amenazó con llamar a su padre, pero al final aceptó el desafío. Y así, el Banco Meridional se convirtió en algo más que una entidad financiera. Se convirtió en una escuela de vida. Bajo la tutela de Valeriano, generación tras generación de nuevos banqueros aprendieron que antes de tocar un solo billete de 500 euros, debían aprender a tocar el corazón de las personas. La cultura del éxito a cualquier precio murió, reemplazada por la cultura del servicio con honor. Y en el centro de todo, la figura de Heliodoro, ya retirado, seguía siendo la brújula moral que guiaba el barco. Los años pasaron inexorables, pintando de blanco el cabello de Valeriano y curvando la espalda del gran Heliodoro.
Valeriano visitaba a su mentor cada domingo en el asilo del orfanato, donde el antiguo dueño había decidido pasar sus últimos días rodeado de la risa de los niños. En esas visitas ya no hablaban de tasas de interés ni de acciones. Hablaban de fútbol, de música y de la belleza de las cosas simples. Heliodoro, aunque su cuerpo se apagaba, mantenía la mente lúcida y los ojos brillantes. «Hiciste un buen trabajo, Valeriano», le dijo una tarde de lluvia, sosteniendo su mano con debilidad. «El banco está limpio. Y no me refiero a los suelos, me refiero a la conciencia». Ese fue el elogio más grande que Valeriano recibiría jamás, superando cualquier premio de banquero del año. Un amanecer de invierno, el teléfono de Valeriano sonó con ese tono ominoso que uno teme escuchar. Sor Lucía, la directora del orfanato, hablaba con voz quebrada. «Se ha ido, Valeriano, se ha ido en sueños, tranquilo, sin dolor». La noticia golpeó al director general como un mazo físico. Aunque lo esperaba, el vacío que dejó la partida de Heliodoro fue inmenso. Ese día, por primera vez en 100 años, el Banco Meridional no abrió sus puertas. Valeriano colgó un cartel en la entrada, escrito de su puño y letra sobre un papel sencillo: «Cerrado por duelo. Hoy el mundo es un poco menos limpio porque se ha ido nuestro mejor limpiador». La ciudad entera entendió el mensaje. El funeral de don Heliodoro Meridional no fue un evento de etiqueta rígida, fue una marea humana. Sí, había banqueros y políticos, pero estaban en minoría. La iglesia se llenó de antiguos huérfanos que ahora eran adultos exitosos gracias a sus donaciones anónimas. Estaban los guardias de seguridad, las cajeras jubiladas, el personal de limpieza de todos los edificios de la manzana. Estaba doña Griselda, en silla de ruedas, llorando tras sus gafas oscuras. Y estaba la señora Carmen, la viuda que Valeriano había salvado, llevando un ramo de flores silvestres. Valeriano, de pie frente al ataúd sencillo de madera de pino, comprendió finalmente el verdadero patrimonio de Heliodoro. No eran los millones en la bóveda, eran las miles de almas que había tocado con su bondad silenciosa. Días después, se leyó el testamento. Heliodoro, fiel a su estilo, sorprendió a todos una última vez. Su inmensa fortuna personal no fue para el banco. El 90% fue destinado a crear una red de escuelas de oficios para jóvenes sin recursos, para que aprendieran que ningún trabajo es indigno si se hace con excelencia. El 10% restante fue para el orfanato. Para Valeriano, no dejó dinero. Le dejó una caja de cartón vieja, sellada con cinta adhesiva. Cuando Valeriano la abrió en la soledad de su despacho, el despacho que alguna vez fue de Heliodoro, encontró dentro su viejo uniforme de conserje, el original, remendado y limpio. Encima, una nota manuscrita: «Para que nunca olvides quién eres realmente. El traje de director te da poder, pero este uniforme te dio humanidad. Úsalo sabiamente». Valeriano lloró sobre esa tela gastada, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor. Mandó enmarcar el uniforme y lo colgó en la pared principal del vestíbulo del banco, justo donde antes había cuadros de caza y paisajes aburridos. Debajo, colocó una placa que decía: «El uniforme del jefe, símbolo de servicio». Ese cuadro se convirtió en el emblema de la institución. Los clientes nuevos preguntaban por qué un banco de lujo exhibía ropa vieja, y los empleados contaban la historia con orgullo, transmitiendo la leyenda del dueño silencioso a las nuevas generaciones. El espíritu de Heliodoro se había fundido con los ladrillos del edificio para siempre. Hoy, si entras al Banco Meridional, verás algo inusual. En medio del ajetreo financiero, hay una estatua de bronce en el centro del hall. No es un hombre con maletín señalando al horizonte. Es un anciano apoyado en una mopa, mirando a los clientes con una sonrisa amable. Valeriano,
Ahora ya un anciano, él mismo a punto de jubilarse, pasa cada mañana por delante de esa estatua. Se detiene, le toca el pie de bronce a su viejo amigo y susurra: «Buenos días, jefe, todo está en orden». Y aunque Valeriano dejará pronto su puesto, se va tranquilo, porque sabe que el joven Julián, aquel chico arrogante de los zapatos italianos, es ahora el subdirector, y cada primer lunes de mes, Julián se pone el uniforme gris para fregar los suelos, manteniendo viva la llama. Y aquí entra don Sebastián para cerrar este relato que nos ha llevado desde la arrogancia más fría hasta la calidez de la redención. La historia de Heliodoro y Valeriano es un espejo para nuestra sociedad obsesionada con las apariencias. Vivimos en un mundo que aplaude al que grita más fuerte y al que tiene el coche más caro, pero a menudo ignoramos a los gigantes silencios que sostienen nuestro mundo, los que limpian, los que sirven, los que cuidan. Heliodoro nos enseñó que la verdadera grandeza no necesita un escenario ni aplausos. La verdadera grandeza es hacer lo correcto cuando nadie te ve y tratar al rey y al mendigo con el mismo respeto, porque ambos son humanos. Te invito hoy a hacer un ejercicio de Heliodoro. Mañana, cuando vayas al trabajo, a la escuela o al supermercado, fíjate en la persona invisible. Fíjate en quien limpia el suelo, en quien te sirve el café, en el guardia que te abre la puerta. Míralos a los ojos, sonríeles, diles gracias de corazón. Quizás detrás de ese uniforme haya una historia extraordinaria, un héroe anónimo o un maestro de vida esperando ser descubierto. No cometas el error de Valeriano de juzgar el libro por su cubierta polvorienta. Recuerda, la suciedad se quita con agua y jabón, pero la arrogancia es una mancha que solo se quita con humildad y lágrimas. Hemos llegado al final de este viaje por los pasillos del Banco Meridional. Si la lección de Heliodoro ha tocado tu alma, si has sentido la vergüenza de Valeriano y su posterior redención, te pido que le des un me gusta a este vídeo y lo compartas. Ayúdanos a que este mensaje de respeto llegue a cada oficina y a cada hogar. No olvides suscribirte al canal Relatos de Don Sebastián y activar la campanita, porque el mundo está lleno de historias ocultas en los lugares más inesperados. Y nosotros seremos su voz. Gracias por escucharnos. Gracias por sentir. Y recuerden, nunca miren a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse. Hasta la próxima historia, amigos.